¿Qué es la que hay? Aquí otro episodio más de Desde Cero, aquí tu casa. Hoy tenemos a un invitado aquí y vamos a estar hablando realmente con una eminencia de la música en Puerto Rico, productor musical. Es un músico independiente, creativo y colaborador. Y hoy vamos a estar hablando del desarrollo de la música en general aquí en Puerto Rico. No se vaya nadie aquí en Desde Cero. Nos honra la presencia de Jabo Grant. Un aplauso a todo el corillo. Gracias, un aplauso. Gracias por la invitación, de verdad. De verdad que gracias. Seguro. Pues sí, Jabo, bienvenido aquí desde Cero, brother. ¿Cómo te encuentras, mano? Muy bien, muy contento de estar aquí en este espacio que está muy bonito también. Te felicito por el espacio tan chulo. Se siente bien cómodo. Coño, gracias por eso, mano. En verdad que sí, este estudio, pues, eventualmente tengo que darle un update. Tengo que darle un upgrade, pero por el momento, esta es la que hay. Y sí, no, gracias, por llegarle aquí a Desde Cero. Hay muchas cosas en común. Has participado de eventos de skydiving en Arecibo junto a nuestra escuela ya. Musicalmente. Eso vamos a estar hablando con la banda Mellow Moods, que la pusieron bien hardcoreosa allí aquella noche. Bueno, pero vamos a comenzar como siempre, Jabo, brother, ¿de dónde tú eres? Sé que tú eres santurcino, pero cuéntame un poco de tu background. Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo nací en Santurce en el 1981. Hijo de Vilma Bassat y Arturo Grant. Mi mamá era secretaria de Juan Maribra, por ejemplo. Mi papá era sindicalista. Yo nací, crecí en un hogar que no era artístico. No era un hogar artístico, pero era un hogar bien humano y una comunidad bien humana, una comunidad de mucho amor, ¿sabes? Como era antes, como recordamos mucho a Puerto Rico antes. Wow, mano. Comunidad, sí. La comadre en la casa, esa gente. Familia que no son tu familia de sangre, pero son tu familia. Entonces, yo crecí en ambiente así. Qué bien. Mencionaste, ¿verdad? Obviamente, vienes de una familia, ¿verdad? Luchadora. Y mencionaste a Juan Maribra, que para mí fue una gran influencia, personal, ¿verdad? Y es una eminencia histórica de la historia de Puerto Rico. Él fue el primer ciudadano puertorriqueño, básicamente. Y nada, sí, y es bien chévere estar relacionado a personas como tú, ¿verdad? ¿Verdad? Que tus padres pues han estado, ¿verdad? Relacionados ¿verdad? A la lucha por un mejor Puerto Rico. Claro, cuéntame entonces, ¿verdad? Tu desempeño, ¿verdad? Por ahí para abajo, que después te criaste en Ponce y llegaste al oeste de Puerto Rico. Eso, por ejemplo, tengo que mencionar, ¿verdad? También a mi abuelo Pedro Gran Chacón, que fue sindicalista también. Espérate. ¿Tú estás relacionado con Tito? Pues claro, sí, Tito Roy, mi primo. Que ha hecho cumpleaños hoy. Tito, un abrazo a Tito Grant, feliz cumpleaños. mira cómo es pequeño esto. El otro día lo vi en el Festival Claridad, siempre lo veo por ahí, así que, pues coño, pues mira para allá. No, por eso te digo, yo vengo de un hogar, de una familia bien bonita, donde abuelo nos enseñó la conexión con la naturaleza y que la naturaleza incluye a las personas. Entonces, abuelo nos enseñó a visitar a los familiares. Siempre nos buscaba. Y, qué sé yo, íbamos los primos a visitar a alguna tía en Lajas. Y pues yo vivía en Ponce, mis hermanos vivían en San Juan, pero teníamos esa experiencia de la isla completa. Tuve el honor de conocer a tu abuelo y tuve el honor de escucharlo también. Así que hay una conexión por ahí. Qué cool. Eso. Y fíjate, en mi familia no había músicos. Y una de las primeras veces que yo sentí un feedback bien bueno de algún familiar fue que yo estaba practicando rudimentos en las piernas, como algún tipo de reflejo nervioso de adolescente. Y estaba al lado de abuelo y él me dice, oye, tú tienes ritmo. Y ese detalle que él me dijera, oye, tú tienes ritmo. Él no hacía observaciones de una cosa así. No había un ambiente musical en la familia. Entonces mi hermano Raúl y yo fuimos como
los primeros que entramos de lleno, así como en el mundo de la guitarra clásica. Mi hermano tocaba Nova Trova. Mi hermano mayor, Pedro, tocaba bajo en una banda de hardcore, La Advertencia. Y él fue de los primeros que me expuso a la música reggae, Black Uhuru, Israel Vibration, ese reggae ochentoso, electrónico. Culture. Sí, pero Culture a lo mejor era un más vintage. Black Uhuru en específico fue de mis primeras experiencias escuchando reggae. ¿Entiendes? Entonces, el reggae que a mí me gusta es ese reggae ochentoso. Abracadabra, catch me if you digital, como que, no sé. Después fui descubriendo a Scatalites, que yo descubrí a Scatalites a los 9 años. O sea, yo escuchaba en un headphone, tú sabes. Otra música, otra cosa. Pero también nos mudamos a Ponce y mi mamá estaba trabajando en ese tiempo en una emisora de radio. Y yo crecí básicamente de los 9 años a los 13. Tenía que pasar todas las tardes en una emisora de radio, después de la escuela, qué sé yo. Y pues ahí yo vi todo el proceso de lo que es la producción de una emisora de radio, ella escribía anuncios para la emisora, entonces ese proceso de verla escribirlo y vete, llévaselo al locutor que necesito esto que salga por la tarde. Y entonces quedarme en la cabina con el locutor grabando el anuncio. Exacto. O sea, ese proceso a los 9 años. No, eso está brutal. Por ejemplo, un día fue el General a una entrevista. Entonces el General era el artista más grande en ese momento de Panamá. Llegó a Puerto Rico y vino a una entrevista. Pues ese día yo falté a la escuela. Y yo sentadito al lado del General, vestido así del General. El General. Entrevista así, artistas Johnny Ventura, Rubén Blades. Entonces esa experiencia pues ya... Te conectó con la música, ¿no? Ellos también hacían festivales de verano. Había veces que tenía que estar un domingo y ver 15 orquestas de merengue. A los 10 años. A los 10 años. Sí, que eso me formó. Después cuando empecé a estudiar música, pues ya yo conocía cómo era el comportamiento de los músicos en la tarima, esa emoción. Exacto. Pero nunca me daba, yo quiero ser músico. Nunca. Fue como después de adolescente, que estaba tocando ya guitarra, que yo tuve una experiencia de chamaquito corriendo patines en Ponce. Tuve un accidente, me atropelló una guagua escolar, me pasó por encima. Carajo, cabrón. Y cuando yo tenía 14 años. Entonces... ¿Pero cómo que te pasó por encima? Me pasó por encima, me atropelló, me caí al lado de una guagua escolar y me pasó por encima por las piernas. Cabrón. Y por suerte no me rompió huesos ni nada, pero estuve como un mes en cama, así, como que me recuperé súper bien. Al mes me monté de nuevo en los rollerblades y me fui por ahí. El doctor me dijo, eso fue lo mejor que hiciste, porque te salieron... arterias nuevas, o sea, tú estás nuevo. Yo no sé de lo que tú hiciste, pero tú estás nuevo. Entonces, pues ahí le cogí como que cositas. Esa es segunda oportunidad de vida. Cara. Yo me tiraba por la escalera grind, o sea, yo corría patines, nos tiramos en la cruceta del vigía, por la escalera. ¿Qué año estamos hablando? Esto es 94, 94, porque me acuerdo que estaba Woodstock en MTV, el concierto, y yo estaba tirado en la cama. Woodstock, sí. Mis panitas venían a ver que era el concierto haciéndole homenaje al Woodstock original. Exacto, el Woodstock 94. Exacto. Entonces, pues después de ahí, que me monté en los patines, me dio una mata un día y dije, no vuelvo a correr patines, voy a tocar guitarra. Y entonces me ponía frente al televisor a ver MTV con la guitarra conectada y me aprendía todas las canciones, o sea, a oído. ¿Y qué le metías? ¿Era un Maiden? No tanto. No, porque ya para ese tiempo, esa es la importancia de Kurt Cobain, por ejemplo. Kurt Cobain nos salvó de los hair bands, ¿entiendes? Como que él, o sea, a mucha gente no le gusta esa opinión, pero ¿sí? Fue un cambio porque fue un shift emocional en la música. La motivación de hacer música ahora era otra. No era como que la proficiencia, como que mira qué bien yo hago esto, mira qué técnica tengo, sino como que mira lo que te hago sentir. Ajá. A través de la letra y a través de la cadencia de la música. El grunge, sí. El alternative, todo eso. Que de ahí viene también Pearl Jam, ¿verdad? Por eso, entonces, mucha gente no analiza eso, que Seattle está en una zona que la influencia no es el blues, la influencia no es la música de los negros.
la influencia folk allá es de los indígenas. So, básicamente esa música grunge y alternative tiene una vibra indígena. Y por ahí, ok, pero porque yo de sé... Norteamérica. Ok, pues yo sé que tú tienes varias influencias, tanto ibérica, caribeña, etcétera, etcétera. Pero tú te formaste en una escuela de música, o sea... Fue bien loco porque yo estaba, qué sé yo, como a los 15 años, quise entrar a la Escuela Libre de Música, que ya mi hermano estaba allí en Ponce, la Juan Morel Campo, pero no había espacio. Entonces tuve que entrar en el coro. Y pues estuve un año en el coro y después empecé a tocar guitarra. O sea, era bien loco porque con mis panas teníamos bandas de hardcore y tocábamos en skate contest, pero en la Escuela Libre de Música pues tenía que tocar guitarra clásica, un poquito de jazz, música popular, variando leer. Y tienes que hacerlo porque si no, o sea, mi primer maestro de guitarra era un monstruo, o sea, Gerardo de la Cruz. Él me dijo el primer día, si no vienes practicado, vas para afuera. Y o sea, fuera de la escuela, no puedes estar en la Libre de Música, no puedes entrar al plantel. En la escuela había una super biblioteca de discos, o sea, tú podías escuchar LPs con headphones de alta calidad. O sea, era una cosa bien chula en términos de las oportunidades que tú tenías en esa escuela. ¿Qué escuela era esa? La Juan Morel Campo, la escuela de Bellas Artes en ese tiempo, después se separó la Escuela Libre de Música en Ponce. ¿Que después la Ramos Antonini? No, la Ramos Antonini es en otro pueblo. Ah, ¿y tú estás hablando de qué pueblo tú estás hablando? En Ponce. Ah, Ponce. Sí, sí. Mía, okay, Ponce. Sí, entonces, sí, eso es un proyecto que hay en varios municipios. Sí. La de allí, pues, yo tuve la suerte de entrar cuando la habían remodelado, que era un edificio colonial hermoso, o sea, la arquitectura, el nivel de profesores era buenísimo. Entonces, nos pusieron bien al día. Entonces, yo tuve suerte de tocar punk con mis panas, pero tocar jazz en la escuela libre. Entonces, esas escuelas libres de música son vitales, porque en ese momento, pues, yo era como desertor escolar, qué sé yo, no me gustaba la escuela. Sí. No me brindaba un reto verdadero, pero la escuela libre de música sí. Entonces, ahí fue que yo me enfoqué, gracias a ese programa fue que yo me convertí en músico. Ok, qué bien, eso es bueno resaltarlo, Javo, porque es importante que, ¿verdad?, que el sistema educativo en Puerto Rico, ¿verdad?, y en todos lados, busque ese hambre del estudiantado, del estudiante, de dónde es que este estudiante se enfoca más. Hay unos que son las ciencias y las matemáticas, hay otros que son, pues, la música, hay otros son el deporte. O sea, tú tienes que, ¿verdad? Y eso es súper importante identificarlo en un estudiante, man. Ya yo lo había identificado de niño y los deportes también. Por ejemplo, de bien chamaquito, yo era deportista, estaba en natación también. Okay. Pero tenía problemas en la escuela porque a veces, si cortaba clases, pues no me ponían en los equipos de deporte. Sí, y por ejemplo, una historia rápida que para mí es de mis top, ¿verdad? La tengo que compartir. Sí. Yo estaba en un equipo de natación y me habían aceptado en el albergue olímpico y todo. O sea que yo estaba federado y todo en 6º grado y en 7º yo iba para el albergue olímpico. Ok. Entonces, en las justas Colgate, que eran como unas justas de la ley pero estudiantiles, me acuerdo, no me escogieron para el equipo de atletismo. Y yo estaba bien frustrado. Y yo cogí y le dije a mi mamá que me habían cogido, que tenía que ir al estadio ese día. Y yo fui y me apunté solo. Y el único espacio donde conseguí era en Salto a lo Alto. Así con la valla. Yo nunca lo había hecho en mi vida. Mira, gané en la región. No jodas. Y yo huyéndole al maestro de educación física y que no me viera, y gané, mano, nunca lo había hecho en mi vida. Pero después que te dio el maestro, cabrón, y él vino de mí cuando me estaban dando la medalla, mira, ¿qué tú haces aquí? Yo te dije que yo era bueno. Y entonces él se quedó como, wow, este chamaquito me acaba de dar una lección de vida, como que, pero tú te pones allá con las maestras y no me pusiste en el field day, no me pusiste, y aquí estamos. Al otro día yo estaba en la escuela y él entra y habla con la maestra, mira, tú sabes lo que hice ayer, se apuntó solo y ganó, fue la única medalla de la escuela. ¿Sabes? Y ella se quedó, ¿viste? Porque en esa clase en inglés yo tenía
Pero en las demás, como... Sí, no, pero sí, pero Entonces, desde niño ya yo entendía que había algo que como que, o sea, si tú no puedes ser tú mismo, hay un problema. Y eso hay que atenderlo. Como que eso no está mal no es egoísta tú decir, mira, esto de verdad no me va a funcionar. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Sin faltarle el respeto a nadie. Ujú. Sí, me estoy afectando a mí, pero todo va a salir bien. Salí de la escuela con buenas notas y todo, qué sé yo. Todo funcionó al final. Seguro. Y es como después cuando estudié educación vi que hay elementos afectivos que tú tienes que incluir en los currículos y todo, que eso es vital. Entonces, pues la música siempre me fue enseñando eso, que a través de la música tú puedes aprender todo. Okay. Todo, la colaboración, la disciplina, la calma, el autocontrol, la visión, la creatividad. Seguro. O sea, es que cualquier elemento... Hay estudios sobre esto, hay estudios. Hasta la cuestión técnica de todo. Todo hay un estudio que prueba que los músicos que tienen... ¿cómo se dice? O sea, que practican una disciplina adaptada, estandarizada. O sea, que si leen música y están entrenados en un conservatorio, básicamente pueden hacer cualquier trabajo de la sociedad. Ya vaya. Pues, ahí, bueno, con eso, ¿verdad? Con eso dicho, obviamente, pues te has desarrollado hasta el punto de que eres productor musical, has participado como técnico de sonido de diversas películas, de filmaciones, que eso ya mismo vamos a hablar, y que al mismo tiempo también has creado, ¿verdad?, tus grupos musicales, ¿verdad? Y de los que yo conozco, de lo más que yo conozco, pues es Mellow Moods, ¿verdad? Pero sé que el otro día te vi en colectivo, ¿no? En Café 413, lanzando lo de Wave Maps y en colaboración con Rincón Beer Company y la aplicación Wave Maps, la cerveza Rincón. Estábamos allí, tú estabas allí tocando. Sí. Y yo sé que tú estás todo el tiempo, siempre te veo en una tarima tocando, haciendo música. Llévame un poco, ¿qué te motivó a formar estas bandas, verdad? Y en cuáles bandas más bien, yo sé que tú has participado en muchísimas bandas, pero más o menos dirígeme un poco cuáles son las bandas principales en las cuales tú has colaborado. Bueno, que he colaborado, hay un montón. Por eso, ahora mismo, actualmente, yo formo parte de la banda de 7, el artista 7. Ahí toco percusión. Okay. Y hago también dub de la banda en vivo. Paso la batería, el trombón, la voz por mi sistema. Y hacemos, o sea, la banda de 7 es un bandón. Es un bandón. A mí me encanta la banda de 7 porque considero que es como una selección nacional. Okay. Si tú ves bien, todos los músicos que hay en esa banda es excelente. Por ejemplo, 7 grabó 2 discos en un año. El año pasado sacó 2 discos en un año y de sus mejores discos, una composición buenísima, tú sabes. Allí en el estudio donde ensayamos, que es Ambesa Studio, que es el estudio de Benji Fuentes, para mí ese estudio es como que uno de los centros más importantes de conservación del reggae en Puerto Rico. Parte del mismo concepto ese de músicos que están buscando su espacio dentro del mercado y creando su propio mercado, que es lo que está pasando ahora. Pues yo te diría que 7 es como que es uno que siempre se ha mantenido, ¿entiendes? Con el pasar del tiempo se ha mantenido consistente en el trabajo, mano, y es bien responsable con la banda, tú sabes, y si todo el mundo no va a ganar, pues mejor no lo hacemos. Qué bien. Nunca nos pide como cosas incómodas, como mira, no hay chavos para este guis. No, tú sabes. Sí. Es súper, y además que musicalmente bien chulo. Cuando empecé a tocar con 7, fue más o menos el mismo tiempo que empecé a trabajar en películas. Entonces, pues también tenemos una relación ahí, como los músicos, especialmente músicos creativos. Hay muchos que también colaboran en la industria de cine. Hay muchos técnicos de cine que en su casa son unos super músicos. O eran músicos hace 20 años en banda y, tú sabes, están haciendo otras cosas. Y, o sea, que el ambiente fílmico se parece mucho al musical. Quiero ir un momentito a esa parte musical tuya como productor y como técnico musical de filmaciones. Sé que has trabajado obviamente en el top de la película que hay ahora en Puerto Rico, que es Esta Isla.
a través de, ¿verdad? A través de la casa productora Experimento Lúdico de Cristian Carretero y Lorraine Jones. Sé que entraste ahí. Oye, la película yo la he visto 3 veces, brother. Está bien hardcoreosa. El que no haya visto esa película, mano, y no tuvieron... O sea, de alguna manera tienen que ver esta película. Es bien pesada. De verdad que es bien refrescante y mano, los actores, las actrices, todo. Esto es traído a ustedes por El Rincón Water Safety, el cual promueve la seguridad acuática en Puerto Rico mediante la creación de un programa de salvavidas de aguas abiertas, iniciando con un proyecto piloto en Rincón. A través de entrenamientos especializados, educación comunitaria, campañas de concienciación y alianzas estratégicas, se aspira a reducir de manera significativa los incidentes de ahogamiento, empoderar a la comunidad con conocimientos esenciales y fomentar una cultura de responsabilidad y respeto hacia el océano. Síganlo en las redes sociales, apoyen, donen y formen parte de esta iniciativa que lo que busca realmente es brindar seguridad en las playas y en las comunidades de Rincón para todo Puerto Rico. Y también has trabajado en Espinal, que es tremenda película también. Espinal. Y hasta que la celda los separe, que tuvimos aquí a Andrés López Alicea, que también que es el protagonista de esa película. Y cuéntame esa experiencia tuya como director musical de una película. Pues mira, esa experiencia de esta isla fue una experiencia completamente fundamental en mi desarrollo profesional y creativo y en el aporte de la visión de lo que es posible, de lo que es que el esfuerzo rinde fruto de verdad. Hay que tomarse el tiempo de hacer las cosas con calma. Esta isla fue un proceso bien lleno de muchas experiencias, porque como fue muchos locations, o sea, grabamos en diferentes sitios. Era bastante guerrilla en el sentido de producción, que nada, el crew era un crew especial hecho para eso. O sea, como las personas que fueran a trabajar ese proyecto tenían que aguantar ese tipo de ritmo que iba a llevar ese proyecto, porque iba a ser diferente a todo lo que se había hecho en Puerto Rico en ese sentido. Actores de un buen renombre, con actores con poca experiencia. Tenía... Yo, ¿verdad? La vi y es excelente. Aquí tuvimos también a Cristian Rivera y tuvimos a Lorraine Jones también. Busquen ese episodio, por cierto, vayan al canal de YouTube, busquen la entrevista que le hicimos a Cristian Carretero y Lorraine Jones sobre esta isla y el proceso de producción y de dirección de esa película, todos los premios que han ganado, y después que fueron a esta entrevista ganaron otros, el Spirit Award y toda esa pendejada, así que eso es brutal. ¿Cuál era tu trabajo? ¿Cuál era tu trabajo en la producción? Si yo entré a la película siendo operador de boom. ¿Qué es eso? Eso es básicamente el que aguanta el micrófono, que es como una caña, que es un palo que sale así. Ahorita puse una foto, creo que estaba por aquí. El boom lo que hace, mira, el boom lo que hace es que recoge el sonido, la voz, pero desde otro punto de vista. Ahí los actores tienen también micrófonos inalámbricos. Okay. Tienen lavaliers que son de contacto. Okay. Pero además se utiliza arriba el boom. Okay. Que lo que hace es que le da una amplificación al sonido. Sí, coge todo y lo amarra. Como tú necesitas el ambiente también, para que entonces la dirección pueden escoger, dependiendo del tiro, qué tipo de sonido quieren. Si quieren un sonido bien cercano, que se escuche bien íntimo, o si lo quieren más ambiental. Si quieren que en el diálogo se escuche el ambiente que hay alrededor. O miren, en ese caso, pues ahí está Cristian boomeando. Yo estoy básicamente ahí ya haciendo mix. Yo estoy atrás. Tú eres el que estás atrás ahí. Detrás de Cristian. Ahí Cristian. Entonces lo haré verificando en el monitor. Eso fue con Raulito Carbonell. Eso fue una historia increíble. Porque Raulito Carbonell vino y vino a buscar al que estaba en el sonido dirigiendo al principio, Juanpi, que fue el que me dio la confianza de continuar el proyecto. Le dijo, mira, tenemos que terminar este otro proyecto y... Qué cool, y ellos cuadraron entre ellos y terminó saliendo en la película. Y fue excelente, fue como una cosa de esas
bien puertorriqueña y la escena está increíble. La escena que puso, creo que le da también un giro bien interesante. Sí, aquí está. Las cosas que él dice son Raulito. bien importantes en términos sociales. Raulito Carbonell, ¿verdad? Sí, sí, sí. Su escena, sí, le da un matiz. Chacho, que sí. está viendo la televisión. Y entonces yo no estoy seguro, de verdad, si él estaba desde el principio en el guión o si fue un personaje que entró y él lo hizo magistral, porque se nota que improvisó bastante. Qué cool. Seguramente, pues sí, yo estaba tan pendiente a tantas otras cosas técnicas que verdaderamente, pues... Aquí, en esta parte, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Por ejemplo, ahí... ¿Eso es el sonido? ¿Están bregando con eso? Sí, seguramente el sonido estaba haciendo ruido y el micrófono y había que arreglarle algo. O se le salió la peguita. Exacto. Ahí ok. está Juan Bota, que fue asistente de dirección. Ok. Que fue bien mágico. Ahí conocí a Juan Bota también. Yo era fan de él, de Instagram, Botance. Ok, O Botance. sea, Botance, pues un fan. Seguro. Fan Sí. en Yo Instagram. Y llego el primer día de filmación y está Juan Bota. Y yo, gana. ¿Sabes? El primer día, pues ya ganamos. Entonces, ahí. ese elenco increíble. Con Audi. Audi, y con Zion. Zion. O sea, desarrollamos una relación bien linda porque estuvimos 7 semanas filmando juntos. Qué cool, mano. Y en distintos locations. Entonces, pues básicamente yo llegué de Boom Operator y me dicen como a la segunda semana, mira, te tienes que quedar tú con el proyecto. Si nos das esta ayuda, de verdad, te agradecemos. Tú sabes, como que, pues tú sabes lo que hay un rate establecido, no es lo ideal y yo, no, olvídate de eso, yo quiero hacer una película. Yo quiero ser parte de este proyecto. Yo quiero decir, un día yo trabajé en una película de Puerto Rico, que suena puertorriqueña, que hablan como boricua, que no es el español neutral de Miami. Sí, sí. Entonces, a mí me pareció que era bien, bien, bien importante. Y entonces el proceso fue bien lindo, porque a medida que empezamos a grabar, hubo actores que, o sea, como Johnny, que es de República Dominicana. Entonces, el que hace de Coti Ajá. en la finca. Correcto. Entonces, pues esos Personaje personajes, brutal. nosotros tuvimos una conversación allí de que yo le digo, mira, ya yo, fuera de la filmación le digo, mira, ya yo me sentía bien orgulloso de estar haciendo cine boricua y ahora me doy cuenta que estamos haciendo cine caribeño. Correcto. Entonces, era una sensación de emoción Por increíble cierto, porque, o sí. sea, esto está pasando. Yo no había visto una película que tuviera ese elemento tan real de como somos, así en un largometraje. En muchos cortos se presentan, pero tenerlo por fin ahí en un largometraje, también trabajar con Teófilo fue bien lindo. Muchas conversaciones, o sea, esta isla no fue solamente porque grabar no es glamoroso. Sí, Grabar es bien difícil. Mira, hablando de eso, aquí tengo la actriz dominicana Clara Luz Lozano. Sí, ella. Ella claro. dice lo siguiente, ella dice, mi personaje Dominga es una mujer dominicana que emigró a Puerto Rico en busca de una mejor vida. Es trabajadora, seria y representa a tantas mujeres que salen de su tierra con la esperanza de construir un futuro más digno. Hay algo que me parece muy especial y simbólico. Dominga, viniendo de un país bananero, termina trabajando en una industria platanera en Puerto Rico, como si la vida la llevara lejos, pero al mismo tiempo la mantuviera conectada con sus raíces. Esto es la actriz Clara Luz Lozano, que ella... Tremenda actriz. Sí, o sea, y que ella está en la escena de la factoría de la platanera. esa conversación que tienen sentados allí. Correcto, mano. Que en donde dicen, pero usted recibe muchas ayudas de Estados Unidos. Entonces él le contesta como que, sí, pero ¿a cuesta de qué? Tú sabes. Y ese tipo de conversaciones son típicas. Son típicas. Y entonces, por ejemplo, ya moviéndome un poco adelante con los temas de música, por ejemplo, en el reggae, yo he estado produciendo con artistas jamaiquinos aquí en Puerto Rico y decirles, mira, ¿cómo tú crees que es la relación de los jamaiquinos y los puertorriqueños? ¿Cómo tú la ves? ¿Es buena o es mala? Y él me dice, es regular. Y yo, ¿por qué? Porque esa relación se da en otro lugar. Nosotros los puertorriqueños no tenemos relación con los jamaiquinos. No. Que no se dé
en los guetos, en otras ciudades, en ciudades de Estados Unidos, tal vez, o en las diásporas. Sí. Entonces, ese imaginario de cómo nos llevamos no se da natural, se da en otros lugares, con otras condiciones. ¿Y tú crees que, entonces, oye, pero que tú estás trayendo un tema, tú estás trayendo un tema sobre el antillanismo, el antillanismo y cómo se han encargado, ¿verdad? Las fuerzas quienes controlan nuestra dinámica política de tener unas Antillas divididas. O sea, de mantener una confederación antillana completamente dividida. Yo no sé si hay una intención. Yo sé que a lo mejor no hay unos mercados que son beneficiosos y entonces no se da. Por ejemplo, no hay un ferry que vaya a Jamaica. No, y a mí me encantaría, porque a mí me encantaría ir un día a grabar un estudio en Jamaica. Correcto. Y que sea accesible, que no tenga que yo tomar un vuelo a Miami o a Panamá. ¿Entiendes? No sé si hay vuelos directos. Es que yo lo planteo porque Jamaica era una colonia de Inglaterra. Puerto Rico una colonia española, luego norteamericana. Entonces hay una división, nosotros vivimos realmente en un cerco mediático, en una burbuja colonial. La gente aquí en Puerto Rico se piensa que nosotros somos la hostia y somos el centro del universo. Nosotros estamos completamente separado del mundo. Exacto. En un cerco mediático y una burbuja. Y por eso uso el ejemplo de Puerto Rico-Jamaica, porque es el más lejos a nivel cultural, qué sé yo. Correcto. Entonces, para mí es bien loco porque yo amo el reggae. Y yo también. Y entonces, y para mí el reggae es bien natural, inclusive en todo el planeta. Y entonces veo que en Puerto Rico como que se está disipando un poco, como que es como diferente. Es diferente. Tú viajas a otros países y hay más expresión del reggae. En Puerto Rico como que no hay. No hay. Y me está raro. Me está raro porque antes era gigante. Por eso, pero... Entonces se cayó completamente. Okay. No completamente, ¿verdad? Sí, sería bien injusto decir que se cayó completamente. Sería irresponsable. Pero para lo que yo vi cuando yo crecí, porque por ejemplo, mi primera experiencia ya siendo músico de reggae fue como en los 90, llegando, ¿sabes? Viendo a los Pioneers, viendo a Roots Natty. Un amigo mío tocaba batería con Roots Natty y yo fui a un ensayo. Max Rivera. Con Max Rivera. Entonces, de los 90. Y todos los fines de semana habían conciertos. Y entonces todo eso se cayó. Entonces, vamos viendo como un ir y venir, pero que el cine, en mi opinión, es como una fuerza que verdaderamente está unificando las Antillas. Okay. Como de verdad... La música está tan fraccionada. Por ejemplo, no nos enteramos de lo que hay en Cuba. Y ahora mismo, musicalmente en Cuba, está ocurriendo la mejor música que te puedes imaginar. O sea, Cuba house, música house. Seguro. O sea, música afrobeat, todo tipo de música que ni te puedes imaginar, con un estándar de producción increíble. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo y eso está ocurriendo y siempre, obviamente, las Antillas... siempre han tenido la misma historia y la misma... Comemos lo mismo. Sí, brother, yo he ido a Cuba. Yo he ido a Cuba en varias ocasiones, he ido a República Dominicana en varias ocasiones, no he ido a Jamaica, pero sí he ido a las Islas Vírgenes, islas también, ¿verdad? A las Islas Vírgenes, ¿verdad? Y tú ves el Caribe ahí, full. Entonces, misma gente. Pero yo creo que también a través de la música ha habido una conexión con Jamaica, como tú dices, en aquellos años, cuando Cultura Profética pues vaya a grabar, Roots Natty también grabó allá, en Tough Gun creo que fue, y tienen esas experiencias musicales, pero que sí, ha mermado el reggae en Puerto Rico. ¿No será por la fijación o por el desarrollo del reggaetón? Hasta cierto punto. Sí, no, todo. Ahí, esos son temas que pueden ser hasta polémicos. Correcto. Pero, chacho, no, ya... el otro día estábamos hablando de eso y alguien me explicó, alguien que sabe mucho, que es un agente de booking agent en Puerto Rico, y me dijo, todo cambió cuando salió Tego Calderón. Ese fue el... Cuando salió Tego, nadie quería las bandas de rock en ningún lugar, no les importaba. No me importa. Es verdad. Está bien chévere la banda, pero no te voy a dar 10,000 pesos. No, quiero eso. Entonces, como no se podía conseguir a Tego. Sí, Tego no tocaba así por ahí no, tan accesible. Correcto. Tego estaba viajando. Entonces, los DJs fueron los que podían tocar Tego. Es verdad. Entonces, eso cambió todo. Te digo que el rock cambió, o sea, nadie quería. Entonces, el reggae se fue con las bandas.
Bueno, pero para aquel tiempo, hablando un poco de rock, para aquel tiempo estaba La Secta, estaba Fiel a la Vega, estaba... Es que Fiel a la Vega, ¿verdad? Sí, no, son pero, gigantes que son gigantes nunca dejaron de tocar, básicamente, exacto, pero hay ese otra boom bien grande. Pero por ejemplo, ahí estaba el Manjar de los Dioses, estaba el ska, ¿verdad? Sí, pero eso ya un poco antes. Eso es un poco antes. Sí. Pero dado esa historia, y que por cierto, ¿verdad? Siempre el rock, yo soy rockero de sí, pero la música clásica, toqué violín por 10 años y en la Escuela Libre de Música y toda esa vaina, pero, o sea, que estoy receptivo a cualquier tipo de música. Pero, ¿qué tú...? Bueno, hablando de Tego, porque traíste el tema de Tego. Luego de Tego... Sí, nadie quería música en inglés, por ejemplo. Entonces, y después vino Calle 13 al poco tiempo. Exacto. Tú sabes, y ahí con la batucada y la pendejada. Exacto. Entonces, ahí cumbia, como... Pero también eso ocurre con unos cambios tecnológicos en la música. Por ejemplo, ya en el 2001 al 2006, 2007 tal vez, ahí desapareció la venta de discos. O sea, los discos se vendían cash. Y con ese cash que tú vendías discos, tú ibas a casa de los tapes, mira, vendiste 100 discos. Diantre, eso te da para algo, ok. Seguro. Vamos ahora para un promotor, qué sé yo. Vamos a contratarle un publicista, qué sé yo. Va a 3 emisoras de radio. Eso desapareció. Eso desapareció. Entonces, por el streaming y las jodiendas. Los streamings. Entonces, al desaparecer esa venta de discos, pues desaparecen muchas herramientas para mover la música. Uh-huh. Acceso a la radio. El tocar un álbum y abrir el librito y leer las canciones. Sí, porque recuerda que es todo un sistema completo. No es que tú pagabas para sonar en la radio ni eso, no. Pero tú tenías que tener un sistema corriendo de promoción, ¿entiendes? Que ocurría junto. Ahora eso existe, pero es mucho más costoso y mucho más amplio, ¿entiendes? Es como unas estrategias de mercadeo que no son accesibles para artistas que están saliendo. Sí. Antes tú tenías ese punto, entonces hay muchos elementos también. La música fue cambiando. Por ejemplo, antes nadie tocaba una canción, nadie iba a grabar una canción al estudio si no la había tocado en vivo. Tú las tocabas en vivo antes y tú veías cómo era que reaccionaba el público. Las que la gente reaccionaba, tú ibas y las grababas. Ok. Y ahora ahora tú grabas todos los temas que tú creas, los tiras y la gente los consume. Y eso está afectando a las tarimas también. Leí un estudio sobre eso, que la gente pierde contacto un poco porque el 30% de las canciones no sirven. Porque no se probaron con un público antes de ser grabadas. Sí, porque puede ser que se escuchen en Spotify, whatever, en la plataforma que sea, pero en tarima es otra cosa. En tarima es otra cosa. Y la dinámica es otra cosa y la relación yo con el vengo público. de ese tiempo de la música en donde era para la gente. Yo cuando hago música, yo me imagino la tarima. Yo no puedo hacer una música... porque va a estar bien goofy, a mí me gusta. No, sí. Es que eso no funciona así. Correcto. Casi todas las veces que hago música así no funciona. No, ese no es el sonido. No, la gente no reacciona. Lo que funciona es lo que hace a la gente bailar, moverse. Y pues también en las canciones que la gente quiere cantar. Correcto. Pero eso ya es otro mercado. Yo trabajo el área instrumental, por ejemplo. Yo me dedico a eso. Llevo haciéndolo muchos años y ahora pues me he enfocado más en eso. Y me ayudó también a hacer música fílmica. No, pues, definitivamente. Cuando empecé a hacer música fílmica, que fue con Experimento Lúdico en el cortometraje Alma. Correcto, ok. Lo que me encantó fue que era no hacer canciones. Entonces, ya yo venía de como hacer una vuelta en el mercado musical, con disqueras. Y eso fue bien refrescante, como, espérate, hacer música que no son canciones. O sea, que no tengo el estrés de que tiene que... Sí, esto está apelando a los sentimientos. Yo estoy pintando lo que dice ahí. Exacto. Ok, que por cierto, quiero leer aquí los proyectos fílmicos. Tú has participado en Alma como director musical. Alma, estos son proyectos fílmicos. Alma, La Uni, Esta Isla, El arte de venderle hielo a un esquimal, Hasta que la celda nos separe, Raíces, Espinal, Trenzados, El Método, Borinquen Verde y No estás sola.
Que eso es del 2026. Sí, eso fue hace poco. Eso es hace poco. O sea, tú tienes una trayectoria aquí como director musical. ¿Y esta música dónde se puede conseguir? O sea, ¿hay soundtrack de estas músicas, de estas películas? Por lo menos soundtrack como tal de... Ya esta isla yo sé que hay. Esta isla yo hice una pieza extra, una pieza musical que es cuando están en la discoteca. Ok. Esa música yo la hice. Y Alain la incluyó y la masterizó. Y eso quedó bien chulo. Esa ganó un premio en Brasil en el Festival Iberoamericano. Ok. Eso es uno de los festivales más grandes en Brasil. Okay. Más importante en ese sentido fílmico. También trabajé en la banda sonora de Borinquen Verde, que esa te la quiero recomendar. Okay. Esa es una serie que está en YouTube, que es un trabajo documental que se hizo sobre las reservas naturales. Las reservas naturales de Puerto Rico. Okay. Como ley, como tal. Las reservas que hay y se dividen en las 4 regiones. Okay. Entonces, eso fue un trabajo bien lindo que hicimos con Cristian y Lorraine. Tuve el honor de ir con ellos me hablaron de ese a proyecto, Isla de Mona. Okay. Y allí grabamos, allí hice operador de boom, asistente de producción. Entonces, pues también ellos me habían encomendado hacer la música para esos documentales. Entonces, pues yo quería visitar las cuevas y eso. Sí. Para ver, pues, como... Eso te ayuda en tu desarrollo artístico creativo. Eso te ayuda, o sea, tú ir a un lugar y ver, experimentar esa vibra y transmitirla después a través de la música. Eso sí, realmente. Completa y absolutamente. Sí. Eso es lo que yo hago. Okay. Inclusive allí me llevé una sorpresa, porque yo quería inspirarme con las cuevas. ¿Sabes? Toda la vida había escuchado Isla de Mona, que sí es hermoso, que es especial. Sí, quería ir. Entonces, al tener la oportunidad de ir, ya yo había hecho unas músicas, como que le había enviado unas pruebas. Y cuando llegamos a las cuevas, yo dije, ya la cueva me había visitado, ¿entiendes? Porque lo que yo vi era lo que ya las piezas que yo había hecho recogían eso. Y fue una experiencia bien loca, porque fue como un reverse engineering. Bien cabrón. Que ocurrió extraño, donde ya yo... Como una premonición. Esta cueva me visitó. Wow. ¿Entiendes? Qué cool. Qué cool está eso. Y mira, o sea, Isla de Mona, esos documentales te los recomiendo porque son súper informativos. Esa es... Borinquen Verde. Borinquen Verde. Eso es en YouTube, que es de Experimento Lúdico. Son 4 documentales. Y háblame de Experimento Lúdico. Experimento Lúdico es la compañía fílmica de Cristian Carretero y Lorraine Jones. Por ejemplo, mi primera experiencia con ellos, llego al estudio de ellos en Mayagüez y tienen 2 Emmy allí encima. Esto es hace muchos años, o sea, ellos ya se habían ganado unos Emmy hace un montón de tiempo. Sí. Entonces, wow, o sea, vamos a trabajar, ¿sabes? Son gente que saben lo que están haciendo. Sí. Entonces, con ellos después hicimos la Uni, que fue un proyecto bien chulo de la Universidad de Puerto Rico. Ellos encontraron que había muchos estudiantes que cuando se gradúan, les preguntan en los cuestionarios si hubieran cambiado de concentración. Y un nivel bien alto de estudiantes contestó que sí, pero que terminaron su concentración porque ya llevaban 3 años y no querían cambiarse. Entonces la universidad quiso hacer una campaña de que está bien cambiarte de concentración. O sea, lo importante es que tú lo hagas. Entonces contrataron a Experimento Lúdico para que hiciera una serie web. La Uni. Sí, son como 15 episodios cortitos, donde los estudiantes mismos son los actores. Hicieron un cast en la universidad con estudiantes. Y es una historia de esta muchacha que era buena en matemáticas, el papá es ingeniero, pues va a estudiar la ingeniería. Y cuando llega, pues no le gusta la ingeniería, se cambia a arte, en arte no da pie con bola, y el tercer año se cambia a agricultura. Y ahí entonces descubre. Y pues hay un montón de cosas que pasan bien bonito ahí en ese proceso. Es una historia bonita, pero hecha por estudiantes. Una producción mucho más simple. ¿Esto se consigue por YouTube? Eso está como en alguna de las redes, me imagino que sí. Hace tiempo que no la veo. Sí. Yo sé que estaba en el portal de la universidad. Pues ahí yo hice boom con ellos. Fue la primera vez que entré a trabajar con ellos. Y le hice la música para eso. Y fue bien divertido hacer la música porque eran muchos bumpers de 15 segundos. Okay. Me acuerdo que necesitaba una guitarra de cuerdas de acero y Lucre
me prestó su guitarra y lo hicimos en un día, grabamos todo. Y quedó bien chulo, quedó bien, bien chévere. Y de ahí empezó la relación. Después hicimos Alma. Y Alma es un proyecto bien especial porque pues tiene un vínculo personal con Lorraine. Okay. Es la historia de una de sus primas. Okay. Que pues fue asesinada por su ex compañero. Okay. Entonces ese corto fue bien, bien profundo. Sí. El nivel musical era bien serio y fue mi primera experiencia de hacer todo el corto. ¿Dónde se puede conseguir Alma? Pues no estoy seguro. Esa corrió los festivales. Okay. Esa salió yo creo que 2020 o algo así. Okay. En el 21. No estoy seguro. Ok. Yo veo aquí, Javo, que tú has estado en giras musicales en Latinoamérica, países como México, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Sí. distintas ciudades en Estados Unidos. ¿Qué te has llevado verdad? ¿Qué te has llevado de estas experiencias, verdad, tocando en estos países, brother? Mi primera experiencia saliendo de Puerto Rico fue en 2003 con Fernandito Ferrer. Ah, Fernandito, un saludito a Fernandito. Fuimos a por tocar ahí. al New York Poets Café Ok. en New York. Y fui con mi hermano y con Walter Morsiglio. Y ese viaje fue increíble porque fue la primera vez, yo me pagué todo. Y olvídate. Sí. Yo quiero salir de aquí, sentir Exacto. la experiencia de ir y tocar. Y la experiencia de tocar en Estados Unidos, especialmente en la costa este, es bien especial. Porque la liga es bien alta. Ok. Y entonces allá llegamos, la primera experiencia de ver a Tato Torres con su grupo de aquel tiempo, Yerba Buena. Hierba buena. Mira, tocando música de campo como nadie aquí la tocaba en ese tiempo, tú ¿sabes? Barriles, a 2/4 y sentir esa vergüenza de que, mira, ellos están tocando la música boricua mejor que la gente en la isla. ¡Wow! Mejor. Sí, no, que sí, porque... Chamaquitos que nunca habían venido a la isla, tocando a 2/4 con armonía. Tú sabes, Sí, en, no, en Spanish Harlem allí. Tú eso sabes, está en la genética también. esa experiencia ahí, había una exposición de Tufiño allí, eso me cogió, plan, me voló los sesos, porque fue, ok, ya, decidido, quiero ser músico, viajar el mundo. Mira y aquí, ahí, pues, ok. seguí tocando con otros proyectos, con bandas de reggae internacionales, hicimos una gira con Quique Neira. Hicimos varias giras con Quique Neira, que era el cantante de Gondwana, que ahora están anunciando que se van a juntar de nuevo. Ok. Fuimos a New York, fuimos a México, fuimos a Washington DC, Connecticut, hicimos unas giritas Una gira, chéveres. qué bien. Y en ese momento Quique Neira era mi artista favorito de reggae y del mundo. O sea, tú Sí. sabes que es verdad, ¿entiendes? Sí. Sabes que el amor existe. Exacto. Pues ese era... Que voy a tocar con ese, man. Tú Exacto. sabes, wow, o sea, No, eso yeah. está- Vamos eso- para encima. no. Y a la misma vez yo era maestro y era como que, ¿qué Te hago? mano, te viviste toda esa experiencia bien. Sí, cabrón. entonces el viajar en realidad es bien lindo, es bien lindo. La realidad que viven los músicos viajando, pues tampoco es glamorosa. Hay que joderse. Está poco tiempo en los Sí, sitios. Entonces, Entonces detrás. tienes, Sí, sí. tienes que tener una mentalidad de investigación y un corazón abierto para buscar y llegar a los sitios y aprovechar el poco tiempo que tienes para hacer algún tipo de conexión. Correcto. Lo que sí que se hace mucho es colaboración de antemano. Mira, voy a estar allá, voy a tener un día, la mitad de un día libre, vamos para el estudio. Ok. Y te metes al estudio ahí a lo loco, 4 horas. Exacto. Pero esas 4 horas que te metiste allí rinden fruto después. Correcto. Como tú sabes. Qué bien. Aquí tengo unos videos, mano, que me gustaría como que poner aquí rapidito para darle un toque Bien aquí chévere. musical a esto. Súper. Eso fue grabado hace como en el 2020 o algo así. Eso es algo que yo hago con la guitarra, lupeando. Y ahí en ese video pues estaba tocando la melódica. Exacto. Que Aquí es tengo un otro instrumento también. de viento que lo popularizó Augustus Pablo. Sí. Ah, sí. Hay un poquito... Eso es parte de lo que hago con Acoustic Lounge PR. Toco en eventos privados, cositas así, cenas, eventos corporativos.
Skydive Puerto Rico ubica en el Aeropuerto Regional de Arecibo Antonio Neri Juarbe. Es la principal escuela de paracaidismo en Puerto Rico desde su fundación en el 2016. Skydive Puerto Rico cuenta con un ambiente familiar y acogedor con facilidades recientemente rehabilitadas. Nuestra escuela cuenta con aviones especializados para una operación de excelencia y con capacidad para 14 pasajeros. Ven, anímate y certifícate como paracaidista licenciado y únete a la familia de los cielos azules. Se ofrecen saltos tándem desde 10,000, 14,000 y 18,000 pies de altura con instructores de vasta experiencia. Desde estas alturas vas a poder ver el mejor paisaje de todo Puerto Rico. Operan los 7 días de la semana y puedes reservar en línea o comunícate por WhatsApp al 787-303-3483. Únete a la familia de los cielos azules y vive la mejor experiencia de tu vida. Por cierto, va a estar en el aniversario número 10 de la Escuela de Paracaidismo Skydive Puerto Rico. Y ya no sé, mi hermano, ¿sí? Ernesto, ponte para tu número y contacta, no sé si se ha contactado, pero Ernesto me dijo, quiero a Melo Moods allí. Así que vamos a estar celebrando los 10 aniversarios de Skydive Puerto Rico junto a Jabo Grant y los Melo Moods. La fecha no sabría cuándo es, pero va a ser en julio por allá. Así que eso vamos a estar dándole promoción eventualmente. Jabo, sé que das tus pasitos también como agricultor. Me trajiste aquí unos tomatitos que quiero mostrarlos aquí de tu huerto casero, brother. Sí, mano, sí, de verdad. Mano, mira qué lindo. Eso es una chulería. Cuéntame un poco de la agricultura, cómo ves la agricultura y qué te motivó un poco. Mira, yo desde niño, yo toda la vida pensé que mi abuelo era agricultor. Uh-huh. Mi abuelo Pedro estaba todo el tiempo metido en el campo. Fue después, cuando ya yo era casi adulto, que me enteré que él era sindicalista. Él nos enseñó mucho el valor de la tierra, el valor de trabajar por lo menos 1 hora todos los días en tu patio. Que de hecho eso es hasta un concepto que es hasta militar. Correcto. Improve your location. O sea, tú gastas 1 hora todos los días en tu espacio. Y con eso tú puedes adelantar un montón. Entonces, ese proceso, durante el tiempo, cuando empecé a tocar reggae, que empecé a conocer rastas, pues sembraban y me enseñaban a sembrar y cosas sencillas en la casa. Tomatitos, albahaca, o sea, tus romeros. Uh-huh. Eso es sencillo, tú sabes. Recao. Eso, mi abuela decía eso. ¿Tú sabes lo que costaba el recao antes? Y yo, ¿qué costaba? Bajarse. Eso era lo que costaba. Entonces, pues tú sabes, tuve la suerte de tener muchas amistades que estudiaron agronomía y que eran duros. Entonces aprendí bien. Pero nunca lo he hecho así como un trabajo, ¿sabes? Seguido, sino que es como... Soy aficionado. Sí, ¿no? Eso está y me da mucha felicidad, de verdad, porque cuando tú ves que sale la comida, es como una sensación chula. Sí, no, definitivamente. Y no es tan complicado, es entender el proceso de la tierra. Tú necesitas en la tierra que hayan organismos vivos que estén usándola ahí, tú sabes. Uh-huh. Y pues los excrementos de esos animalitos es lo que hace que las plantas estén súper bien. Bello. Excelente. Aquí tengo una foto aquí. ¿Quién es este que está aquí? Sí, ese es el tecladista de Steel Pulse. Ok. Sí, ese es uno de mis ídolos musicales, tú sabes. Steel Pulse. Fue una vez que le abrimos un show a Steel Pulse. Y tú ves, súper chévere, mano. Imagínate. No, yo cuando estaba el reggae music en el anfiteatro Tito Puente, allí yo vi a Black Uhuru en varias ocasiones, vi a Steel Pulse, vi a Alpha Blondie, Burning Spear, ¿quién, mano? Extra Vibration. Sí, todo ese corillo. Sí, Marley, nosotros le abrimos show. Ah, usted le abren así. Tacho, par de todos esos artistas, Midnight, Las Islas, Israel Vibration, Steel Pulse, Los Wailers. Ah, no, pues eso es un honor, eso es un honor abrirle ese corillo. Es que yo soy diferente. Por ejemplo, hubo una vez que le estábamos abriendo un show a Ziggy Marley y yo llevé Kenepa.
Entonces uno de los músicos, "What's that?" Y yo, quenepa, mamá, estábamos allí comiendo quenepa, ¿entiendes? Tú sabes, tiene que haber antes era así. Sí. Se ha perdido un poco eso. Exacto. Y creo que tiene que ver con la misma sociedad, los humanos estamos cambiando. Y tenemos que como que mantener esas cosas simples. Sí. Esas cosas simples de comunidad. Por eso yo siempre apoyo cosas como Rincón Beer Company, los lugares locales que crean comunidad. O sea, a mí me gustan los negocios que crean comunidad. Entonces, pues también ahora es importante que los negocios que se está desarrollando la música puertorriqueña, bien duro, que sepan que hay tipos de negocios que usan la música y negocios que apoyan la música. Y entonces debemos apoyar la música. Correcto. Eso significa poner una tarimita, un sonidito sencillo, añadirle un poco de valor de producción a los eventos, pagarle con cheque a los músicos. Yo te he visto. ¿Entiendes? Cosas así para darle como una más formalidad, porque tenemos, o sea, Puerto Rico es grande, entonces necesitamos reforzar la infraestructura pequeña, como pasa con la plomería, como pasa con todo, con el procesamiento. Entonces hay que atender a nivel pequeño. Seguro. Sí, no, yo te he visto en múltiples locales aquí en Rincón. Creo que en Pizzería Mi Familia te he visto. No Sí, sé sí, yo hago muchas cosas. Allá así. y en muchos lugares. Siempre te veo en la escena musical en Rincón y en muchos lugares, o sea, en todos lados. Y qué bien. ¿Algún consejo que tú le puedas dar para, ¿verdad? Y cómo ver, o sea, porque ahorita antes de entrar al podcast estábamos hablando sobre lo que está afectando a la música contemporánea, no sé si la era digital o la era de Sí, hay muchos, son muchos layers. Son muchos layers, pero ¿qué consejo tú le das para ese joven que quiere incursionar en la música o quiere desarrollar más su música? Con mi experiencia de años de todos los errores y cosas que se pueden cometer. El peor error que puedes hacer es no tomarlo en serio. Como que, por ejemplo, como sociedad Puerto Rico tiene muchos retos en el sentido educativo. Por ejemplo, cuando tú vas a la escuela no te enseñan a ser jefe. ¿Entiendes? Tú no aprendes a ser jefe en la escuela. Eso es como medio raro. Tú tienes que ser medio loco para ser jefe. Uh-huh. Y tienes que jugártela. Y culturalmente como que es bien peligroso jugártela, tú sabes. Mejor vete a la segura. Y entonces en la música hay como que unas concepciones que son bien erróneas de lo que es control de tu arte y de tu creatividad, de no ser parte de los mercados. Y eso es un error que están cometiendo muchos músicos. Por ejemplo, muchos músicos, especialmente en las zonas que no son la zona metropolitana. En la zona metropolitana pasa también, y pasa mucho más y no se ve por el volumen. Uh-huh. Hay volumen de trabajo, entonces no te das cuenta. Pero en otras regiones, tú puedes estar siendo músico local y pensar que estás en la industria musical, y no lo estás. Estás proveyendo entretenimiento para una industria culinaria o la industria de las marcas, ¿entiendes? Entonces, eso no es trabajar como músico. Eso es trabajar como ofrecer un servicio de entretenimiento a otra industria, ¿entiendes? Correcto. El trabajo musical requiere licenciamiento, o sea, licencias, hacer publicaciones y tener las licencias de esas publicaciones bajo tu nombre. Eso a mucha gente le parece una cosa bien difícil y bien como que, uy, eso no es lo que me llama la atención. Eso me quitaría mi libertad. Y eso es un error. Eso yo te diría que es el primer error que a los jóvenes, porque si tú ves los artistas urbanos, todos los artistas, todos los traperos, todos los reggaetoneros, tienen sus licencias hechas de sus canciones. Ellos no suben la música al garete así ya. Y ellos averiguan cómo es, espérate. Y si no lo saben hacer, algún amigo sabe hacerlo. Pues yo hago una fusión, o sea, porque por ejemplo, yo no hago canciones. Tú cubres todas las bases, ¿sabes? Ahora, pero por la naturaleza de mi trabajo musical, instrumental, dub, que es una subcultura de una subcultura, yo no me preocupo tanto. Yo pues lo hago de unas maneras que tiene unas protecciones, pero que no tiene las consideraciones de haber escrito una letra. Ahora, si tú escribes letras y tú haces canciones, sácale esos derechos y hazlo bien, porque eso es perpetuo. Correcto. Tú lo haces una sola vez y no lo tienes que hacer más.
Que, por ejemplo, algo que me contó Roy Brown, que tú sabes la canción Mr. con Macana. Sí. Mr. con Macana la grabó Andy Montañez una vez, creo que en Festival de Claridad. Y esa versión se hizo bien famosa. En Colombia esa canción se hizo tan y tan famosa que ya 19 personas la han grabado y ha sido un hit de radio. Ya Mr. con Macana es una canción nacional de Colombia. Wow. Entonces, él me estaba comentando que es una complicación porque hay que ir físicamente a Colombia a registrarse. Hay gente allá. Pero en este caso Roy no... Él tenía sus derechos me imagino. Es diferente en cada país. Entonces tienes que ir a cada país a registrarte en el gremio para que te protejan. Técnicamente es un trabajo que requiere varias semanas y una inversión grande. Sí. Pero, por ejemplo, ves... Pero esa regalía después va a llegar. Pero antes eso era más difícil, hacer esas cosas, ese trabajo. Ahora tú lo haces en el teléfono. ¿Entiendes? Antes tú tenías que contratar a alguien, tenías que ir, enviarlo por correo a la librería del Congreso, esperar que te contestaran. Exacto. Ahora eso es un proceso bien fácil, que una vez tú aprendes a hacerlo, o sea, es mecánico. Es mecánico. Entonces ahí sí vas a estar trabajando en la industria musical. Okay. Entonces, requiere ese tipo de visión. Todo, vuelvo y te digo, todo el mundo, a nivel cultural, la gente habla mal de los reggaetoneros y de los traperos, como que los antisociales, ¿sabes? Los antivalores y todo este... Sí, pero nadie está mirando bien el business, el negocio que están llevando y lo bien que lo están llevando. Lo están llevando tan y tan y tan y tan bien que la industria global musical se modificó en torno a ese estilo. Okay. ¿Entiendes? Podemos hablar un rato de eso. Eso es un tema... Eso es un tema largo y tendido. Chacho, porque imagínate, porque obviamente es un tema internacional, el reggaetón es internacional y ha puesto, ¿verdad? Como la salsa también lo es, ¿verdad? Ahora, tú sabes. Y vamos a eso. Una cosa es lo que yo le puedo decir a los músicos que están surgiendo, que son ¿sabes? Tienen sus 19 años, a 20 y pico. O sea, también tienes que entonces buscar la raíz de las cosas. Como que yo te diría eso, hacer un buen balance entre el business como músico y crear comunidad. Crear comunidad es como súper vital. Porque, por ejemplo, antes no había un video de... Tú buscabas cómo tocar reggae en guitarra. Ahora tú lo buscas en YouTube. Pero antes tú tenías que ir a verla a los tipos allí. O sea, yo me acuerdo viendo a los Pioneers en el Red Baron. Ellos en chancletas. ¿Y vas también para el Long Branch? Y el Long Branch llegué a ir bien pocas veces. Porque yo era más joven. Yo era más joven, ok. Pero ese tiempo yo estaba en Ponce. En Ponce, los mismos parties que hacían en Long Branch... Digamos, sábado venía una banda y tocaba en Long Branch, viernes tocaba en Ponce. Correcto. ¿En dónde en Ponce? En León 11, en Don Pablo. Don Pablo, me acuerdo. Don Pablo. Allí yo vi todas las bandas que tocaban en Long Branch, tocaban en Don Pablo. Pues en Long Branch allí yo vi que si Masking Tape, Los Pies Negros, Escapulario, la Mancha en Jandín, el Circo, toda esta gente. Naboria, Pioneers, Regal Roots. Roots Natty, todo este corillo, tú sabes. Sí. Quiero aprovechar y invitar a la gente a que pase por mi canal de Spotify. Están todas las redes sociales, en todas las plataformas. ¿Cómo se consigue? Javo Grant, así mismo, JAVOGRANT. Ok. Entonces, yo subo mucha música instrumental ahí, es música que la mayoría de la gente la usa para hacer prep de trabajo. Tengo muchas amistades y gente con... Para hacer ejercicio, para hacer lo otro. Ajá, y gente, por ejemplo, como yo toco a veces en restaurantes y cosas, los chefs me dicen, mano, la música tuya es perfecta para cocinar. Para cocinar cuando llegan 4 horas antes de que empiece el turno. Exacto. Tienen ese canal puesto ahí. Coño, qué cool. Porque es una música que no te está sugiriendo qué pensar. Porque al ser instrumental... Y es otro sonido, o sea, no es un sonido estandarizado de la industria. Y, o sea, eso es una música específica. Javo Grant.
O sea, que la puedes buscar. Jabo Grant. Búsquenlo en todas las plataformas digitales, Instagram, Spotify, todas las plataformas. Bajen la música de Jabo Grant, apóyalo de aquí, apóyalo local, apoya el arte de aquí. Así que, coño, Jabo. Muchas gracias, mano. Un placer. Gracias por la invitación. Seguro que sí. Y otras que vendrán también. Así no, que. Sí, yo hablo mucho y me gusta hablar de muchos temas y el tiempo no da. No da. Estamos claros. Así que un saludito ahí al primo. A sí, Tito. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Tito. Así que, gracias, Jabo. Gracias. Ahí lo tienen, chicas y chicos, aquí en Desde Cero, tu casa. Jabo Grant en la casa.